A veces abres un libro del Advaita Vedanta clásico, de los que prometen la verdad última con palabras rimbombantes, y a las 2 páginas te has pegado contra un muro. Para Brahman, Maya, Jiva, Ishwara, Prakriti, Purusha, Antaratman, y piensas, esto no es para mí, es para iniciados o algo así. Pero espera, no cierres ese libro todavía, porque debajo de toda esa avalancha de nombres en sánscrito hay algo simple que lo puedes comprobar esta misma noche en tu propia cama, sin tener ni idea de filosofía india. Sabes que en este canal traemos mucha sabiduría antigua, sobre todo porque sospecho desde hace tiempo que estas tradiciones no llenaron sus textos de términos raros por capricho y para parecer profundas. Creo que esas palabras eran una herramienta de precisión que señalaban algo muy concreto. El problema no es de ellos, es nuestro. Han pasado los siglos y hemos tomado esas palabras que señalaban y las hemos metido en una vitrina para exponerlas. A veces hasta se memorizan y discutimos sus detalles y sus significados. Pero se nos olvidó que solo describían lo mejor que podían y sabían a su modo antiguo. Repito, señalaban y no explicaban, porque explicar te deja una idea en la cabeza y señalar obliga a que mires tú. Vamos, que son nombres y enseñanzas para que mires, no para que te las aprendas. Y fíjate quién dijo las palabras que vas a escuchar luego. No era un erudito de universidad, era un contable llamado Siddharameswar Maharaj, que nació en 1888 en un pueblo de Maharashtra, en la India, y se ganaba la vida llevando cuentas en una oficina de Bijapur. Claro, él tuvo un maestro que le enseñó un camino lento típico. Medita, repite tus mantras años y años, como una hormiga que sube el árbol paso a paso. Lo llamaban así, de hecho, el camino de la hormiga. Y un día este Siddharameswar escandalizó a sus propios compañeros y dijo que había otro camino más rápido y directo, el camino del pájaro, que pasa de subir con esfuerzo por el tronco, porque vuela y ya está en la rama. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, es muy sencillo, en que no tienes que escalar nada ni llegar a ningún sitio. Ya eres eso y solo tienes que verlo. Por la casa de este hombre pasó durante 2 años y medio un vendedor de cigarrillos de Bombay que se llamaba, y seguro que conoces, Nisargadatta. Ese Nisargadatta, uno de los maestros más claros, directos e impactantes de toda la corriente Advaita, y cuyo libro Yo soy eso es uno de los más leídos del siglo. Lo que ocurrió es que Siddharameswar, el maestro, hablaba todavía en el idioma denso de la tradición, lleno de parabrahmans y de mulamayas, y el discípulo Nisargadatta, cuando empezó a hablar a otros por su cuenta, dejó casi todo fuera, y sus palabras quedaron peladas y limpias de adornos religiosos y culturales. Apartó lo heredado para que se viera lo que había detrás. ¿Y qué hay detrás? Algo más sencillo de lo que el sánscrito hace parecer. Primero, en toda tu experiencia solo hay 2 cosas, lo que se ve y el que lo ve, nada más, lo mires por donde lo mires. Segundo, ese yo que dice yo veo, yo hago, yo lo he conseguido, es el único embrollo que se pone en medio de lo visto y el que ve. La mano se levanta y dices yo levanto la mano. Los ojos ven y dices yo veo. Te has puesto en medio de algo que ocurría solo. Tercero, y el más práctico, no hace falta que cambies el mundo, ni que te vayas a vivir a una cueva. Solo es una cuestión de la actitud del que mira. Vive como quieras, dice, pero por dentro suéltalo todo. Y cuarto, la prueba de todo esto la tienes a mano cada noche, en el sueño profundo, sin sueños, cuando desaparece el mundo entero. Tu nombre, tu cuerpo, tu sensación de existir, tus problemas, tu cuenta del banco, todo desaparece. Es el lugar donde un rey y un mendigo son exactamente lo mismo, y ni saben que existen, ni sufren. ¿Qué es eso que queda cuando no queda nada? ¿Qué es ese estado sin estado que da título a todo esto?
A ese estado sin estado el Advaita lo llamó Parabrahman, que no es un Dios supremo, olvídate. Es algo que visitas todas las noches cuando no te enteras. Bien, pero el tema está en que en cuanto pienses, ya lo entendí, ese yo que lo ha entendido es otra vez el problema que se cuela. Incluso, y da algo de risa, cuando alguien lo dice en estos términos, yo lo entiendo, yo me he iluminado. Lo que viene a continuación son sus palabras, y te aviso, vienen cargadas de nombres, como digo, para Brahman, Maya, Iswara, 3 tipos de liberación, 4 cuerpos. No te asustes ni te pelees con el vocabulario. Escucha por debajo de cada término, hacia la cosa más simple que sientas que estás señalando. Y una última cosa, para que nada de esto suene a huida del mundo. Cuando él dice que lo visto es falso, no quiere decir despreciable. Quiere decir que no es lo que parece, que es aparición, pero no tu enemigo. Recuerda, como vimos en el vídeo pasado de Bojin Ra, la forma, la apariencia, es la otra cara. Y conviene saber que hay 2. Comenzamos. Discursos sobre Dasabodh, por Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. La naturaleza del Parabrahman es más allá de la esclavitud y la liberación. La esclavitud no es nada sino ignorancia, y la liberación no es nada sino un grado de ignorancia mayor. El que tiene el deseo de su bienestar, es decir, de la liberación de la esclavitud, adquiere el conocimiento del sí mismo más pronto o más tarde. Alcanzar el bien significa evitar el nacimiento y la muerte. El cuerpo humano es un árbol que cumple los deseos. Si le pedís conocimiento, da conocimiento. Si le pedís liberación, da liberación. El quid de la cuestión es vivir como Dios aunque se esté en la forma humana. Toda apariencia es ilusión, Maya, y el presenciador es Brahman. Lo visto, es decir, la apariencia, es falso y el veedor es Brahman. Hay una declaración en los Vedas de que solo hay 2 entidades, lo que es visto y el que lo ve. El Vedanta declara esto con contundencia. En este mundo no hay nada aparte del veedor y lo visto. La pregunta es, si lo visto no es verdadero, ¿por qué es visible entonces? Lo visto es falso, debido a que es visible. Todo lo que se ve es la magia creada por el ojo. De aquí que no es verdadero. En el espejo se ve una cara. Esto implica que parecen existir 2 caras. ¿Significa esto que hay 2 vosotros? El hecho es que vosotros solo sois uno, pero no obstante, parecen existir 2. El veedor permanece solo mientras los objetos son vistos como reales. El ego es conceptual, y también lo es el veedor. Si llamáis a todo Brahman, entonces todo es percibido como Brahman. Si lo llamáis mundo, es percibido como el mundo. La percepción de los objetos depende del concepto del veedor. Pero el Brahman es más allá de todo concepto. No puede ser capturado por ningún concepto. El mundo y el ser son conceptuales. El veedor que llama verdadera a la manifestación, es decir, al mundo, es el ego. Este ego tiene que ser erradicado. Si se desvanece el ego, entonces solo permanece el Brahman. Hay Jiva ego porque nosotros categorizamos los objetos. Vosotros percibís la esposa, la hija, el caballo o el perro como separados.
No se necesita cambiar la forma de los objetos, solo debe cambiar la actitud del veedor. El Brahman es el mismo, aunque esté en un estado con atributo. Debéis ver al Brahman en cualquier estado que él exista. El néctar y el vino están justamente aquí. Está en nuestra propia mano beber el néctar y devenir inmortales. El que despierta logrará la realidad. Todos son Dios, que sean felices todos. El Brahman es uno y solo uno, sin ninguna dualidad. El Brahman es solo uno, y aparte de él no existe nada. ¿Por qué aparece entonces como un universo? La existencia es omnipenetrante, incluso en los objetos inanimados. Todo lo demás es conceptual. No hay ningún otro que el Brahman. Uno debe ver sin categorizar, sin conceptualizar. Entonces el veedor ya no es. El yo debe ser desarraigado. Este es el propósito de toda la lucha en el Vedanta. El ego no es Brahman, pero aparece como tal. Todo es consciencia. No es necesario decir yo soy Brahman. El nacimiento y la muerte pertenecen solo a este yo. Así pues, erradicad de vuestra mente que sois algún yo particular. Ese es el signo del conocimiento. El que dice yo soy el que experimenta, permanece todavía en la ilusión. Es la mano la que se levanta y uno dice, yo levanto. Los ojos ven, pero uno dice, yo veo. La nariz huele y uno dice, yo huelo. Todo esto es el poder del sí mismo, pero uno dice, yo lo he hecho. Ese poder pertenece a Dios. ¿Quién es este ego que dice yo? ¿Debemos continuar nuestros asuntos mundanos o debemos renunciar al mundo enteramente? No hay ningún sentido en llevar una guirnalda alrededor del cuello y tener una hoguera de cólera en el corazón. ¿Cuál es la utilidad de las vestiduras de color azafrán si uno no está atento a su propio sí mismo interior? ¿Es inútil si uno no está desapegado? La actitud debe cambiar. Permanecer en este mundo con una comprensión clara de que todo esto es falso es un acto de gran coraje. Uno debe estar desapegado de uno mismo. En cualquier estado que estéis, debéis estar desapegados. Vivid como queráis, pero renunciad internamente. Los objetos no son verdaderos. Debéis apartar de ellos la disposición de vuestra mente y cultivar la disposición de que el sí mismo es el Brahman. Aunque estéis en este mundo, debéis estar como si no estuvierais aquí. Para el Brahman, todas son iguales, ya sea una vida mundana o una vida en el bosque. Cuando vosotros no sois, ¿cómo puede haber existencia mundana? Vivid como os plazca, pero cambiad vuestra actitud. Entonces todo ha terminado. En el sueño profundo, cuando no hay ningún mundo, un rey y un pobre son iguales. Ahí no necesitáis un mundo, una casa, un trabajo o una esposa. Debido a que pensáis que tenéis que hacer un montón de cosas, devenís completamente miserables. Como nosotros, los realizados, no tenemos que hacer nada, de que hay Como nosotros, los realizados, no tenemos que hacer nada, de que hay que inquietarse. Por eso somos felices siempre. Vuestra mente está cautivada por los objetos creados por la ilusión, Maya. Esta incluye también al cuerpo. Mientras vuestra mente está inmersa en Maya, vosotros tenéis los conceptos de tú y yo. Todas las luchas se deben a que queréis que el cuerpo tenga todo lo mejor.
Debido a que dedicáis vuestra mente a esta lucha, existe el mundo. Debido a que hay estudiantes, hay maestros. Si los estudiantes desaparecen, ¿para quién es el maestro entonces? Debido a que hay conocimiento objetivo, vosotros existís. Hay dos realidades alternas, ilusión y Brahman. No debéis pensar en Maya ni siquiera como buena o mala. A esto se le llama desapego. Para transformar a un hombre ordinario en un hombre realizado, no es necesario renunciar al mundo físicamente. Solo es necesario un cambio de actitud mental. Uno debe tener la actitud que los objetos vengan y se vayan. Todo es lo mismo para mí. Si decís, yo he experimentado, eso significa que vuestro yo, el ego, está todavía ahí. La idea yo he tenido una experiencia es un engaño, una ilusión. El yo, en la expresión yo he realizado el conocimiento o yo he devenido el Brahman, es el ego. Este yo debe desaparecer. El ego de yo soy el Brahman viene, pero seguidamente desaparece también. Eso es solo uno y no hay nada más que eso. Ir más allá de nada es ser en la realidad sin pensamiento, para Brahman. ¿Cómo es el Brahman? Él no tiene ninguna forma. Es el estado natural que permanece cuando desaparecen los cuatro cuerpos: el físico, el sutil, el causal, es decir, la ignorancia completa, y el supracausal, es decir, el conocimiento yo soy. Al que conoce su ser se le llama Ishwara, Dios. Lo que quiera que es antes del ser o el conocimiento es la realidad. Después de trascender estos cuatro cuerpos, lo que queda es sin forma, inmutable, en su propio estado natural y permanente. No va nunca a ninguna parte, ni viene de ninguna parte. Esto es para Brahman. El Antaratman, es decir, el sí mismo más interior, es yo o el ego. El veedor, el presenciador, el que ve y el que duerme es Ishwara, Dios. Es un concepto concebido por la inteligencia. Cuando duerme está sereno. El que experimenta el estado de vigilia no desaparece al experimentar el estado de inconsciencia o de sueño profundo. ¿Por qué no podemos expresar alegría en el sueño profundo? Porque la mente y el intelecto están en suspenso. Solo cuando uno despierta puede expresar la experiencia. Él, el sí mismo, existe durante el sueño profundo, durante la vigilia y durante el samadhi. ¿Quién experimenta el sueño profundo y el samadhi? Solo él. Si él no estuviera aquí, ¿quién habría para experimentar el sueño profundo? Así pues, el sí mismo es consciencia, la esencia de la presenciación, y antes de ese sí mismo es para Brahman. El Antaratman, el sí mismo más interior, es el yo. Él es Dios y la consciencia es su naturaleza eterna. Él reside en el corazón de todo: animales, pájaros, deidades, demonios, Ram, Krishna, etc. Si él no está ahí, los objetos devienen muertos. Él desaparece, los oídos, los ojos, la nariz, etc. son todos inútiles. Cuando él desaparece, todos los objetos devienen inmóviles. Toda la grandeza se debe a él. Si él se desvanece, entonces todo perece. Se debe a él que hay actividad mundana, así como comprensión espiritual. Todo esto se debe a su existencia. El sí mismo interior es la base del universo entero.
Pero el verdadero origen de todo es el impulso de la consciencia, que no tiene comienzo ni fin. Por una parte, el mundo es creado, y por otra, todo se desvanece. Si se conoce la propia naturaleza, el sí mismo interior desaparece. Lo permanente existe siempre y lo impermanente perece. Lo permanente es inmutable, mientras que lo impermanente está cambiando siempre. Si uno olvida todo, entonces todo es felicidad. Uno es feliz debido a que ha olvidado todos los sufrimientos. ¿Dónde encuentra el jiva, el ego, la felicidad? La respuesta es en el olvido. En el sueño profundo goza de felicidad sin saberlo. El sí mismo es más allá de todos los estados. Los pensamientos de liberación y de esclavitud están presentes solo durante el estado de ignorancia. La naturaleza original es autoevidente. No es ni esclavizada ni liberada. El problema de la esclavitud y la liberación surge solo porque el hombre, envuelto en la ignorancia, toma el cuerpo como si fuera su sí mismo y asume también que hace todas sus acciones. En la categoría de la liberación hay 3 categorías, a saber, primero Jivan Mukta, segundo Videha Mukta y tercero Nitya Mukta. Jivan Mukta se refiere a aquellos que son plenamente conscientes de quién son y que no obstante llevan a cabo sus deberes mundanos. Videha Mukta, Videha separado del cuerpo, significa a aquellos que han comprendido y se han identificado con Brahman y solo permanecen como son. No reparan en lo que comen o beben. Aparte de estos dos, hay el Nitya Mukta, Nitya, eterno. Son aquellos que han devenido el sí mismo absoluto para Brahman. La verdad o la naturaleza del sí mismo es autoevidente. Ahí ni la esclavitud ni la liberación tienen ningún significado. El que dice que está esclavizado es un pez en el océano de esta existencia mundana. Y el que dice que está liberado es un cocodrilo. El que se ha esclavizado a sí mismo con la idea de que está liberado, irá a Patala, el infierno. Va a las profundidades del océano de la existencia mundana. Está en un gran peligro. Aquellos que tienen el conocimiento real, los ñanis, han considerado a tales gentes como necios. El que ha comprendido el conocimiento puro de la verdad piensa que estar esclavizado o liberado es solo una broma. Cuando Prakriti, la ilusión, desaparece, o cuando los nombres y las formas acaban, todas las palabras devienen silentes. ¿Cómo puede haber entonces algo como la liberación? ¿Cuál es el significado de liberado? Es solo una manera de hablar. Toda la esclavitud es solo para el que dice que él es el cuerpo. El que es un ñani, un comprensor, está libre del sentido del yo. Para él, estar esclavizado o liberado es solo una ilusión. El Parabrahman es el estado verdadero, es decir, existe desde el principio sin hacer o pensar nada. Esto es autoevidente. En ese estado natural no hay ni felicidad ni miseria. La felicidad y la miseria son coexistentes como las dos caras de una moneda. El sí mismo, Atman, es más allá de todos los conceptos, nirvikalpa, y por consiguiente, el sí mismo es algo donde nuestra imaginación fracasa. Como el sí mismo no puede ser encontrado por los pensamientos, no se puede pensar sobre él. El sí mismo no es visible, no se siente, no tiene forma, no tiene color. ¿Cómo conocer entonces eso que no tiene ninguna cualidad?
La mayoría de las gentes están entontecidas con los dioses, pero solo uno entre un millar piensa en el Dios real. Ellos son solo un producto de nuestra imaginación. Incluso si uno comienza a pensar, Dios todavía le elude. Generalmente todas las personas tienen el concepto de que Dios no puede ser conocido, y esta idea crea orgullo en ellos. Algunas gentes piensan en la necesidad de métodos de yoga o en tal o cual esfuerzo. Por consiguiente, surge el problema de cómo puede alcanzarse a Dios. Por esto es necesario saber primero qué o quién es Dios. El poder y el conocimiento, Prakriti y Purusha, y también Shakti y Shiva, son uno y lo mismo. El conocimiento es un concepto o un pensamiento muy sutil. Es verdadero que Dios ha creado este mundo, pero el mundo solo existe mientras existe el cuerpo perecedero. Dios solo existe mientras existe el devoto y viceversa. Solo mientras dura el sueño está presente el que lo sueña. Sin embargo, la base de todos estos es el Parabrahman, donde no hay nada. Dios tiene un miedo intenso de ser destruido. Lo que es sin miedo es el Parabrahman. En este estado sin estado no hay ningún Dios, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna ignorancia, ningún conocimiento. Si el Brahman, Dios, y el Parabrahman fueran lo mismo, no habría habido ninguna necesidad del prefijo para, más allá. Dios y el devoto coexisten, y uno no puede existir sin el otro. Dios existe solo cuando el devoto le imagina, y sin Dios no hay ningún devoto. Para comprender la verdad, han de ser erradicados tanto el conocimiento como la ignorancia. El jiva, el ego, está enredado en las 5 envolturas, pero su verdadero propietario está más allá de ellas. Ir más allá de nada es ir más allá del conocimiento. Esto significa que la conciencia vital, la presenciación pura, permanece. La satisfacción que uno obtiene en el estado de olvido es oculta, y la satisfacción que uno obtiene en el estado de presenciación es plena de gozo. A este estado de presenciación pura se le llama por diferentes nombres como Satchitananda, Om, Narayam, Brahman de conocimiento profundo, Prajnana Brahman, etc. Cuando este estado se deja también atrás, solo queda la realidad sin pensamiento, Vijnana. En este estado sin estado, incluso el mensaje «Yo soy» está ausente. No hay ningún espacio para dar un nombre a este estado sin estado, y así se lo llama Parabrahman o más allá del Brahman. En realidad, nosotros mismos somos Parabrahman. Es verdadero que Dios ha creado esta ilusión porque ella ha sido creada por el conocimiento «Yo soy». Es la voluntad de Dios y de aquí que acontezca así. Pero en el estado natural, en Parabrahman, la ilusión no es verdadera. Esto significa que la ilusión está presente en el Brahman Nirguna, o Brahman sin atributos, justo desde el comienzo. Algunos de vosotros teníais una duda en cuanto a cómo el Brahman sin forma y sin atributos ha devenido la ilusión. ¿Cuál es el significado de antes? En realidad, el tiempo mismo es una ilusión. Debido a esta ilusión, nosotros sentimos que este es un día o un mes particular. La luz y la oscuridad transcurren una tras otra sobre la Tierra. Los días, los meses, etc., se fijan por motivos de conveniencia. Hay millares de tales ondas apareciendo en el sí mismo. Lo primero es el Parabrahman natural, y la ilusión aparece en él. El Parabrahman es libre y no hace nada, y en su trasfondo aparece la ilusión no existente.
Vosotros, el sí mismo, sois el rey, y la ilusión, Maya, es vuestra sierva. La ilusión se debe a vuestra percepción. El rey experimenta lo que imagina. Ilusión significa nuestra idea. Según son los conceptos de una persona, así le ata la ilusión. Uno puede preguntar si la ilusión no es verdadera porque es visible. La respuesta ¿es verdadero todo lo que se ve? ¿Dónde están los objetos que se ven en un sueño? Si disponéis numerosos espejos en un lugar, la misma escena será visible en todos los espejos. ¿Son todas verdaderas? De aquí que los Vedas digan que todo lo que se ve será destruido. Todo lo que se ve son meras distorsiones de la mente. ¿Por qué preguntáis sobre lo que no ha existido nunca? Según penséis sobre el mundo, así lo veréis. Según el verdadero conocimiento, este universo no existe. Esta manifestación del mundo es la obra del sí mismo. Todo esto es imaginación. Es solo una fase del conocimiento. El pensamiento del sí mismo está cambiando constantemente. Nada de esto existe en el sí mismo. Todo lo que este yo ha imaginado ha aparecido. Nosotros experimentamos un número infinito de universos debido a que el sí mismo imagina que existen. Él es el hacedor de todo. Él es Dios, Ishvara, Bhagavanta significan el sí mismo. Este universo ha surgido del sí mismo, es decir, del conocimiento. El sí mismo es el hacedor. Todo este panorama se debe solo a él. Cuando el sí mismo se conoce a sí mismo, es llamado Dios o Ishvara. Cuando olvida su propia naturaleza, es llamado ignorancia o Rudra. Cuando él no es conocedor de su propio sí mismo ni del mundo, es llamado un estado de vacío. El sí mismo, que es el conocimiento encarnado, es Ishvara, Dios, el que ha creado este mundo. De él, es decir, del conocimiento, ha venido a la existencia este elaborado panorama. En un sueño, nosotros no pensamos en el mundo. Él es llamado Prakriti Purusha. Tiene muchos nombres. En él, en el conocimiento, aparece el poder de la acción, el poder de la voluntad, el poder de la proliferación, etc. 4 de tales poderes. Todos estos nacen del conocimiento. Este conocimiento es llamado la Prakriti primordial, Mula Prakriti, o Mula Maya, la ilusión primordial en las escrituras. Esta es la razón de que tradicionalmente las gentes adoren a este Ishvara, a este conocimiento. Por consiguiente, también adoran a los supuestos dioses. La causa de todo este universo es Mula Maya, la ilusión primordial. Hay esclavitud para el Jiva, ignorante, liberación para Shiva, Dios, el que comprende. La esclavitud y la liberación existen debido a su dependencia mutua. Solo el que tiene esclavitud tendrá liberación. El que es más allá del conocimiento y la ignorancia no tiene ni esclavitud ni liberación. La naturaleza del Parabrahman es más allá de la esclavitud y la liberación. La esclavitud no es nada sino ignorancia, y la liberación no es nada sino un grado de ignorancia mayor. Las gentes comienzan haciendo esfuerzos para conquistar la verdad, pero Maya tiene muchos trucos. Ella reside en el que dice que tiene que conquistarla. ¿Cómo debe ser agarrada? ¿Y qué tiene que hacerse después de devenir un yani, un realizado? Si preguntáis esto, la respuesta es: no tenéis que hacer nada en lo que respecta al cuerpo, a vuestra casa, etc. Dejad que sean como son.
Sentir que Dios viene y que Dios se va, esto es maya o ilusión. El consejo del maestro es este: ¿por qué os enredáis en esto? Todo este caos es el caos de la ilusión. Así pues, dejad a los objetos donde quiera que estén. Si tratáis de manejar los asuntos, entonces olvidáis al Mula Purusha, lo primordial supremo. El hacer reside en Maya y el no hacer en Brahman. El conocimiento destruye la ignorancia. Jiva, el ignorante, es el que chapotea en Maya, la ilusión. Así pues, no hagáis nada. Ese aspirante es torturado. Debes hacer esto, debes hacer aquello. Todo esto solo sirve para enloquecerle. Maya tiene largos cuernos en su cabeza. Si uno se pone delante, le hiere, y si uno cae detrás, le cocea. Así pues, la llave para trascender la ilusión está en no hacer nada. Toda la felicidad, la miseria, el sufrimiento o la ansiedad están incluidas en la ilusión. No tenéis que hacer nada, no tenéis que abandonar nada. Todas estas, acción y no acción, es ilusión. Así pues, aquellos que no han comprendido esta ilusión pueden danzar como locos. El realizado está más allá de cualquier regla o regulación. No tiene existencia mundana. No tiene felicidad ni miseria, ni riqueza ni pobreza. Toma todas estas cosas como un sueño. Las palabras «cesa la inquietud por lo mundano» implican que él deja de inquietarse por esta vida mundana. La persona realizada es exteriormente similar a un aspirante e interiormente mora en su propio sí mismo. Nada le inquieta. Este es el signo de un realizado. Después de haber superado todas las dudas, solo escucha, contempla y medita. Estos son los signos de un realizado. Exteriormente e interiormente hay un contento inquebrantable. Una vez que este estado de bien estable y la mente se dirige hacia su propia naturaleza, entonces él deviene su sí mismo. El espacio es sin movimiento, puro y limpio. De la misma manera, el Parabrahman, la realidad final, es limpio, puro y sin movimiento. En este Parabrahman nació el poder de conocer. Brahman o Atman significa conocerse uno mismo. Mula Maya, la ilusión primordial, etc. son solo nombres. Algunos dicen que el espacio es Brahman. La presenciación tiene muchos nombres, como Iswara, Atman, Shiva, etc. Pero su verdadera naturaleza es Parabrahman. Parabrahman no tiene ningún nombre. Por eso se dice que es más allá del Brahman. Para quiere decir más allá. El impulso de presenciación es la ilusión primordial. Todo excepto el Parabrahman tiene nombres, y todo lo que tiene un nombre perece. Todo lo que tiene un nombre no tiene una existencia permanente. De aquí que sea absolutamente falso. Por lo tanto, los nombres y las formas son completamente irreales. El estado natural, que es como espacio, es Parabrahman. A eso que no existía originalmente, pero que apareció en el Parabrahman, se le llama Mula Maya. La consciencia es llamada Vishnu por los Vaisnavas, los seguidores del señor Vishnu, y Shiva por los seguidores del señor Shiva. Cuando el Yo Soy apareció en la consciencia, devino Lakshmi, la consorte del señor Vishnu. Cuando se dice que Lakshmi ha ido a casa, eso significa que ha surgido el impulso Yo Soy. Se dice que Lakshmi sirve al señor Vishnu. Vishnu implica conocimiento puro o presenciación, y el impulso Yo Soy que aparece en este conocimiento puro es Lakshmi, que está siempre así a su servicio.
todos los dioses han venido de ese Parabrahman. Incluso si se alcanza la divinidad, uno perecerá. Todo lo que es creado será destruido. El Parabrahman no ha sido creado nunca, de manera que nadie puede destruirlo. Es eterno, autoevidente. No hay ninguna presenciación, y sin embargo parece aparecer. La fuente es solo Mula Maya, la ilusión primordial. Algunas gentes la llaman madre, Devi, diosa. Todo lo que ha sido producido de ella no es verdadero. No penséis que es alguna figura femenina. La ilusión que aparece en el comienzo, a la que se llama indiferentemente Prakriti, el impulso de yo o el conocimiento yo soy, en la forma de presenciación, es el Omkara, la primera palabra según la filosofía india, o Shiva Shakti, conocimiento y poder. La presenciación es Iswara, Dios creador, y el impulso de energía o poder es Prakriti o Maya. Acabas de escuchar una marea de nombres: Parabrahman, Maya, Mula Maya, Ishvara, Prakriti, Shiva. Y si has aguantado hasta aquí, igual te ha pasado algo curioso. Empiezas a pensar que no hay un secreto escondido o que el secreto es que no hay secreto. Esto es lo más difícil de tragar de toda enseñanza. Lo dice él con todas las letras. La llave para atravesar la ilusión es no hacer nada. El que hace vive en Maya, el que descansa en Brahman. Siddharameswar lo pintaba con una imagen preciosa. Maya tiene unos cuernos muy largos, y si te pones delante y decides tomarla por esos cuernos, te va a embestir. Si te escondes detrás, te llevarás una coz. No hay forma de ganarle haciendo, solo dejándola estar. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues ya te lo dije antes, esta noche, cuando te duermas del todo, sin sueños, quieras o no, vas a soltar el mundo entero. Tu nombre, tu cuerpo, tus obligaciones y tu idea de ti mismo. Y no te pasará nada malo. El estado sin estado no se gana en una cueva del Himalaya. Ya lo conocemos, pero no reconocemos, porque ahí no está el yo para apropiarse. Así que no hay deberes, y no hay noticia, ni buena ni mala, como si fuera un chiste zen. A ver qué pasa cuando por una vez no haces absolutamente nada y asumes que todo está bien. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.